En primer lugar, agradecerle al doctor Contegrán por esta invitación y a todos ustedes. Difícil hablar después de la conferencia magistral que hemos escuchado y ante la mirada de Nicolás Espejo, que está acá presente. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una buena exposición. En primer lugar, no sé si el PowerPoint. Hablamos un poco de cifras para ver la índole de la problemática de la cual estamos tratando. Bueno, en primer lugar, de los 100 casos de abuso que se denuncian, solo 1 se condena en la Argentina. Según las cifras de la Línea Nacional contra el Abuso, 7 de cada 10 víctimas son niñas y de ellas más de la mitad tienen menos de 11 años. Y con respecto a los agresores, 7 de cada 10 son personas del ámbito familiar o conocidos de las niñas, niños y adolescentes. Durante el 2018, solo en la ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica atendió a 11.623 casos de violencia. Atendieron más, pero de su competencia y jurisdicción fueron 11.623, un incremento del 8% con relación al año anterior. Y el 32% de las denuncias involucran a niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 67% eran menores de 10 años. Esto, hago un paréntesis, las denuncias donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas ingresan por muchos efectores dentro de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual esto es solo un efector. Si uno toma el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o la Cámara Penal, va a encontrar otros miles y miles de denuncias. Entre las personas afectadas, el 76% son mujeres y 24% son varones. Las mujeres afectadas superaron en número y proporción a los varones en casi todos los grupos de edad, a excepción de 6 a 10 años. Y esto es una cuestión que nosotros decimos reiteradamente. Sabemos que los chicos, los varones, son tan vulnerables como las nenas a determinada edad, solo que a medida que van creciendo, o son menos víctimas o hay menos denuncias, cosa que sabremos con el tiempo, es difícil de determinar. Pero entre los 6 y 10 años no solo son iguales, sino que incluso ha habido un incremento de denuncias y de víctimas varones. Bueno. Ay, perdón. Ahí está. Dale. Gracias. Acá pusimos todas las leyes con las cuales trabajan ustedes, que es la Convención de Derechos, la 12.569, la 13.298, bueno, todas las leyes con las que trabajan ustedes, de las cuales surge un concepto de que es un sistema de protección integral de derechos, que si bien ha sido un avance, todavía queda mucho por trabajar para que se configure realmente el sistema de protección, en la comprensión de que debe tener enfoque de derechos, debe tener un abordaje integral, que no olvide nunca que lo que tiene enfrente es una víctima niña, niño o adolescente, y debe ser intersectorial. Respetar el derecho a ser oído, fundamentalmente, que ya vamos a ver que en una investigación este derecho no está siendo respetado, no digo en provincia, no digo en general. Garantizar la participación del niño y la familia en todos los procedimientos y agotar todas las medidas antes de separar al niño de su núcleo familiar, pero cuando corresponde separarlo, hacerlo. Acá siente el doctor. En el artículo 32 de la Ley 26061, pasamos a la siguiente, ahí está. Se habla de cuáles son los organismos que componen el sistema de protección. Y a mí me parece que es importante reiterar o ratificar que los organismos son todos los organismos que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Y podemos pensar en 2 niveles, organismos que trabajan directamente, como las escuelas, los hospitales, o que tienen relación con ellos, los vecinos, los amigos de las familiares, y otros organismos que somos los que trabajamos cuando ha habido una vulneración y tomamos conocimiento de la misma, que somos el Poder Judicial y los organismos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo. Y en este sentido, hablar de la palabra que a mí me gusta mucho, que es corresponsabilidad, trabajar todos con la corresponsabilidad. No se trata solo de poner en conocimiento y después desentenderse o de abordar y después derivar, sino de trabajar todo el tiempo corresponsablemente, porque el niño, una vez que denunciamos su problema, no terminó, sigue siendo víctima tanto de la situación de violencia como de las distintas decisiones que afectan a su vida.
Y en este sentido, comprender que nosotros como Poder Judicial somos parte del sistema de protección. ¿Cuál es la máxima con la que trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires? Acá hago una aclaración. Nosotros como Ministerio Público Tutelar en la Ciudad de Buenos Aires somos 3 cabezas de ministerio. Está el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar. Somos autónomos y trabajamos todos igual con este criterio, pero todo el tiempo hay que reiterarlo y poner todo el tiempo la convención arriba de la mesa para que se tomen en cuenta, como el derecho a ser oído, el interés superior del niño y la autonomía progresiva. El derecho a ser oído, ya les dije, en la investigación vamos a ver que no se cumple del todo, pero el derecho a ser oído comienza desde el primer momento de la denuncia de vulneración hasta el último momento. En todo momento del procedimiento y en todo el momento que el niño va atravesando las distintas instituciones debe ser oído. Y más allá de la edad del niño, conocerlo, verlo, poder dar fe de que está donde dicen que está. Yo recuerdo en esto un caso que el hospital le suministraba leches a una mamá que todo el tiempo iba a pedirlas porque no tenía dinero para comprarlas y la escuela certificaba que los niños iban y el organismo de protección de derechos también daba una certificación a esta madre para que pudiera ir a buscar las leches y para que pudiera seguir cobrando un certificado de discapacidad, y 4 años después se enteraron que los chicos hace 4 años habían sido asesinados en realidad por esta madre. O sea, nunca, porque eran chiquitos, entonces nunca nadie fue a ver efectivamente si existían. El interés superior del niño. El interés superior del niño no es lo que nos parece a los adultos que es, sino es velar por aquellas decisiones que vulneren la menor cantidad de derechos, o mejor dicho, o que respeten la mayor cantidad de derechos. Muchas veces hay renuncias, muchas veces no se va a poder, cuando se separa un niño de su núcleo familiar, hay una afectación, pero si esa decisión es la que menos derechos vulnera, es la decisión que contempla su interés superior del niño. Y vamos a ver que toda la normativa internacional nos obliga a estar pendientes de este interés superior del niño. Y el interés superior del niño entendido como un concepto triple, como un concepto del derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo y como una norma de procedimiento. Y la autonomía progresiva, que lo que nos dice es que los derechos de los niños están desde que nacen, solo que el ejercicio de los derechos va a ir siendo progresivo a medida que ellos tengan la autonomía para poder ejercerlos. Y me parece que acá viene la relación con la responsabilidad parental que debe garantizar este ejercicio de los derechos, ya sea de forma autónoma o no. Y acá entra todas estas discusiones que en la Ciudad de Buenos Aires la Cámara muy bien ha solucionado, pero las discusiones de la vacunación, las discusiones de la educación sexual integral o otras discusiones que en realidad no son un derecho de los padres, sino que son un derecho de los niños que que los padres deben garantizar y que en la medida que los niños vayan teniendo autonomía progresiva también van a poder ellos ejercer por sí mismos. Nos parece importante determinadas directrices internacionales con las cuales nosotros trabajamos continuamente, como la Observación General número 13 del 2011 del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que dice respetar sistemáticamente el derecho del niño a ser escuchado y a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta. Atender a su interés superior como consideración primordial, especialmente cuando sea víctima de actos de violencia. Aplicar el principio de celeridad, poner fin a la impunidad que gozan los autores de los actos de violencia. Y acá recordemos que 1 de cada 100 casos recibe condena. La Observación General número 14 del 2013 del Comité Internacional de los Derechos del Niño dice que en función hay que respetar y poner en práctica el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial y de adoptar todas las medidas necesarias, expresas y concretas para hacer plenamente efectivas este derecho. Y en este sentido, no olvidar lo que dijo el máximo tribunal, haciendo suyas las palabras de la Procuración General, que dice que cada supuesto exige una respuesta personalizada, pues el mejor interés del niño no es un concepto abstracto, sino que tiene nombre, apellido, nacionalidad, residencia y circunstancias. Me apuran. Acá quiero... La siguiente.
A mí me parece que este concepto, que es el que nos rige a nosotros, es el concepto que debería regir en todos los dictámenes nuestros. Dice, los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos, esto es también de la observación número 14 del comité. No tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños. Por tanto, conviene dar prioridad a los procedimientos o procesos que están relacionados con los niños o les afectan y ultimarlos en el menor tiempo posible. El momento en el que se tome la decisión debe corresponder en la medida de lo posible con la percepción del niño de cómo debe beneficiarle. Y las decisiones tomadas deben examinarse a intervalos razonables, a medida que el niño se desarrolla y evoluciona su capacidad de expresión y opinión. Y esto me parece que es importante, incluso en procesos hasta de adopción, que en la Cámara se demoran por años, por no tener cámaras especializadas, y que finalmente los niños llegan a una edad que no pueden ser adoptados. Bueno, reiterar conceptos del caso Maldonado, que también la Corte imprime celeridad a los procesos y tener en cuenta que las penas tienen que tener relación, o que las condenas tienen que tener relación con las edades de los niños. Acá yo traje el síndrome de maltrato infantil porque, bueno, recientemente el doctor Indart ha sido nombrado director del Hospital Elizalde, con lo cual nos acompaña el doctor Mohuesca, pero quería, por las dudas que nos viniera, quería traer algunas cuestiones de maltrato infantil. Solo decir, paso de largo todo esto, pero decir que el maltrato infantil, que nosotros muchas veces se habla de víctimas y de testigos. Nosotros en el Ministerio Público Tutelar no hablamos de testigos, hablamos de víctimas indirectas, porque lo que es el maltrato emocional, como calculo que va a hablar el doctor, del cual los niños presencian las peleas entre los progenitores, son víctimas indirectas y los efectos y las consecuencias son similares a las consecuencias de las víctimas directas de maltrato. ¿No es así? Bueno, indicadores, esta parte la paso toda. Sí. Las víctimas indirectas, justamente UNICEF dice que basándose en la Convención, en su artículo 19 se refiere que cualquier forma de violencia física o mental determina la necesidad de considerar maltrato, no solo la violencia directa, sino también los efectos indirectos de la violencia familiar sobre los niños y niñas, basándose en estudios acerca de la violencia intrafamiliar que han puesto en relieve los efectos psicológicos potencialmente adversos que tienen sobre las niñas y niños presenciar o escuchar situaciones violentas, tanto físicas como psicológicas, entre sus progenitores. Y esto también es importante porque la ley de víctimas obliga al Estado a ofrecer a las víctimas un patrocinio jurídico gratuito. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hemos generado un equipo de patrocinantes jurídicos gratuitos para todos los niños víctimas y entendiendo como víctimas a las víctimas indirectas también. O sea, en los procesos de violencia intrafamiliar en los que los progenitores son los que pelean, los niños también tienen su patrocinio. Hicimos una investigación tomando un trimestre de trabajo del Ministerio Público Tutelar, evaluando todos los ingresos de las denuncias de los casos que llegaban, tanto de manera espontánea directamente al Ministerio Tutelar o por envío del Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa, y el 75% de los casos se vinculan directamente con violencia intrafamiliar. De los datos surge que 17% eran víctimas entre 0 y 4 años, 47 entre 5 y 12 años, 27 entre 13 a 17 y 7 no se pudo relevar la edad. Lo que sí es importante de este estudio, que es lo que venía diciendo, es que solo en el 18% se solicitó cámara Gesell, o sea, solo 18% de los casos se pidió que se tomara una cámara Gesell y solo en el 2,33% se tomó efectivamente la cámara Gesell, por dilaciones propias de las fiscalías y bueno, no, sin atacar a nadie, pero que solicitan, perdón, de las defensas que solicitan que no se tome. ¿Cuáles son los desafíos? Respetar sistemáticamente el derecho del niño a ser escuchado y a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta. Atender a su interés superior como consideración primordial, especialmente cuando sea víctima de actos de violencia. Aplicar el principio de celeridad y poner fin a la impunidad que gozan los autores de los actos de violencia. Y por último, sostener una perspectiva de género e infancia aún en el ejercicio de la defensa pública del imputado. Muchas gracias.